Ahí estamos. Bueno, les decía entonces, no estamos en realidad agregando un procedimiento nuevo, sí el concepto de momento y de centro de gravedad y la localización, todo lo demás, pero digamos en cuanto a la esencia del enunciado del problema, voy a cerrar la ventana por favor. Estaba tan lindo el olorcito mojado que abrí las ventanas, pero bueno, no se va a escuchar nada. Entonces, les decía, si venían trabajando y entendiendo la sumatoria de las fuerzas alrededor de un punto para considerar el equilibrio, lo único que tenemos que hacer ahora es agregarle la otra condición para completar el concepto, que es el de sumatoria de momentos igual a cero, ¿sí? Y por eso hablamos de cuerpo rígido. Anteriormente no nos hacía falta entrar en detalles, decíamos consideramos a los cuerpos como una carga puntual, ¿sí? Ahora, cuando vemos momento o la posibilidad de que un cuerpo rote, gire alrededor de un punto, entonces es importante aclarar eso. Entonces, bueno, vamos a empezar con los problemas, porque si no me voy a poner a dar la parte teórica y ya lo tienen ahí. El problema 1 de la guía 3C el problema 1 dice, un tractor tiene una distancia de 2,85 metros entre ejes, entonces vamos a dibujar, acá tengo el tractorcito, ¿sí? Entre los dos ejes tengo una distancia de 2,85 metros, ¿sí? Y pesa 2.893 newton en su tren trasero y 8.424 newton en el delantero. Acá tienen que elegir una opción en cómo representar las fuerzas. Uno generalmente, ¿qué hace? Y yo también lo hago, dibujar los pesos hacia abajo, ¿no? Entonces yo tendría que hacer acá, poner, este sería W1, el tren trasero, que es de, ¿cuánto dije? 8.424 newton, y el tren delantero, llamémosle W2, y es de 8.000, no, me equivoqué, es al revés, este es de 8.424 newton, y el tren trasero es de 28.930 newton, ¿sí? Uno tiene siempre la tendencia de dibujar, está bien, los pesos hacia abajo. En este caso, podría dibujar no el peso, sino la normal. Y, a ver, no quiero que se hagan lío con esto, solamente lo explico porque por ahí está, lo ven escrito de ese modo. Yo generalmente dibujo los pesos hacia abajo, y entonces cuando tengo que ubicar el centro de gravedad, que el centro de gravedad va a estar del tractor entre los dos ejes, pero no sé todavía dónde está precisamente el punto A, me pide que lo calcule. Entonces, para hacer el diagrama de fuerzas, yo voy a buscar una posición X que va a ser del centro de gravedad X, del centro de gravedad. Se ve, capaz que no se ve el verde, ¿no? X del centro de gravedad, este que tengo acá, lo voy a ubicar en un punto que todavía no sé, pero que lo voy a localizar, más próximo al tren trasero, porque es donde está concentrado el peso, donde hay mayor peso. Entonces, ¿qué hago? Tendría que dibujar también en el centro de gravedad, el peso total. ¿Ven? ¿Y qué pasa si hago esto? Me quedan todas las fuerzas para abajo. Entonces no podría resolver el problema, porque precisamente el peso total reemplazaría a estos dos. Entonces, por lo general, en estos tipos de problemas, lo que hacemos es, en vez de considerar W1 y W2 para abajo, consideramos la normal hacia arriba. ¿Sí? Entonces, acá estaría W1 y acá estaría W2.
¿sí? Borramos esto. Entonces, que en realidad es como la normal. Entonces, en W total tengo el peso total del tractor hacia abajo, ¿sí? Entonces tengo las dos fuerzas de peso, que sería la normal, la fuerza de contacto que hace la base donde está apoyado, hacia arriba. Y el W total es el peso hacia abajo. Esto ayuda a resolver los signos. No es, no es determinante, e inclusive si quieren ustedes, otra forma sería que, bueno, dibujar los pesos de los trenes trasero y delantero hacia abajo y el del centro de gravedad, el W total hacia arriba, ¿sí? Porque estos son los que se contrarrestan. A veces uno también los dibuja así. ¿Qué es lo que hace ruido acá? Dice, ¿cómo? El peso total va hacia arriba, ¿no es cierto? Es como medio incoherente con la física del problema. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es tomar el esquema de arriba. Pero les repito, si lo hacen del otro modo y ustedes lo entienden, no importa. Lo que es importante en el concepto de momento es que la sumatoria de los momentos tiene que ser cero, se tienen que equilibrar los momentos para que siga estando el cuerpo en equilibrio, ¿no? Eso es lo importante. Así que lo vamos a dejar así, considerando los pesos del tren trasero y del tren delantero dirigidos hacia arriba, que en realidad sería la reacción que hace el terreno sobre las ruedas. Y el W total, que sería la suma de estos dos, está ubicado en un punto que le llamamos centro de gravedad y es el peso hacia abajo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué más me pide? Nada más, me pide que calcule la posición del centro de gravedad. Bueno, nosotros vimos, o ustedes vieron ahí en el teórico, una fórmula directamente para calcularla. ¿Sí? Ya la vamos a escribir. Yo voy a hacer el intento primero de hacer el cálculo por sumatoria de momentos, así de paso vamos repasando y llegamos a la misma conclusión. Pero para tener una instancia más de planteo del tema. Que además es el concepto que se usa, ¿no? Para calcular la posición del centro de gravedad, lo que me está pidiendo es que calcule este X. ¿Sí? Esta sería la posición del centro de gravedad. Este X. ¿A qué distancia del tren trasero se encuentra el centro de gravedad? También podría ser con qué distancia con respecto al tren delantero, ¿no? Pero bueno, generalmente lo tomamos con respecto al tren trasero. Entonces, ¿qué tengo que hacer eso? Fíjense, lo voy a ver primero como un problema de equilibrio sin escribir, repito, la fórmula para calcular el centro de gravedad. Yo tengo una fuerza hacia arriba, que es la normal o la reacción del terreno, otra hacia arriba también en el tren delantero y una fuerza total que es hacia abajo, que corresponde al peso total. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Tengo que elegir un punto alrededor del cual voy a medir las distancias, o, dicho de otro modo, un punto desde donde podría considerar el giro del cuerpo. Elijo este punto, alrededor del tren trasero. Acá voy a poner O. ¿Sí? Alrededor de este punto, siempre lo represento con una letra O, alrededor de este punto voy a analizar el posible movimiento de giro del tractor. ¿Sí? Podría ser un voleo hacia arriba o podría ser hacia abajo. Ninguna de las dos cosas van a pasar porque está en equilibrio, ¿no? Por eso la sumatoria va a ser cero. Pero tengo que analizar esa situación. Entonces, voy a plantear sumatoria de momentos alrededor del punto O. Alrededor del punto O. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que escribir la sumatoria de los momentos. A ver, ¿qué fuerzas hace el momento? Hace momento el W2. W2, que es el peso en el tren delantero, por esta distancia. Fíjense, por 2,85 metros, ¿sí? Que es la distancia del eje. Fíjense que acá, en los problemas de tractor, todas las distancias y las fuerzas son perpendiculares. Entonces no tenemos, en este problema, que calcular distancias mínimas ni distancias perpendiculares. Eso lo tenemos después en el problema de la tranquera. Pero cuando las fuerzas son perpendiculares al eje, es mucho más simple.
Entonces, W2 por toda esta distancia, que es la distancia del largo del eje, 2,85. ¿En qué sentido lo haría girar esta fuerza al tractor? Lo haría girar en sentido antihorario, ¿sí? Lo haría levantarse así. Entonces, si es sentido antihorario, es positivo. ¿Se acuerdan? El momento es un vector, entonces tiene dirección, magnitud, dirección y sentido. La dirección y el sentido lo determino, en este caso, siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Entonces, en este caso es positivo. ¿Qué otra fuerza hace momento? El W total. El W total, que sería el peso del tractor, haría girar el tractor hacia abajo. ¿Sí? Si esta fuerza actúa, esto caería hacia abajo. Entonces, sería sentido horario, entonces es negativo. Entonces, menos W total por esta distancia. X, que llamé X centro de gravedad. Todas las distancias son medidas al punto que elijo. Este es el punto O. ¿Qué es igual a esta ecuación? A 0, ¿sí? Porque está en equilibrio. Entonces, que me quedó una ecuación donde tengo la incógnita. Entonces la despejo. W2 por 2,85 metros es igual a W total por X del centro de gravedad. Lo que estoy buscando es el centro de gravedad, entonces me queda W2 por 2,85 metros sobre W total, que es X del centro de gravedad. ¿Sí? Y así encuentro la posición, que es la misma ecuación que tenían en el teórico, que tienen ahí en la diapositiva, que es directamente esta. Es la posición del centro de gravedad, una de las fuerzas, su distancia W total. ¿Ven? Que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pongo en W2? En W2 pongo 8.424 newton por 2,85 metros sobre W total, que va a ser la suma de 28.930 newton más 8.424 newton, que es el peso total. ¿Sí? Y eso da 0,64 metros. Corrobórenlo si lo están haciendo. Y así se calcula la posición del centro de gravedad, que era la pregunta. Pregunta, ¿a qué distancia horizontal de su eje trasero se localiza el centro de gravedad? ¿Sí? ¿Se entendió? De a uno, por favor. No se superpongan en las contestaciones. Bueno, B. ¿Cuánto sobrepeso habrá que colocar en la trompa distante 65 centímetros del tren delantero para correr hacia adelante 30 centímetros el centro de gravedad? ¿Sí? Entonces ahora voy a anotar la posición porque me va a hacer falta. Entonces, X del centro de gravedad está a 0,64 metros. Entonces, B me dice, ¿cuál es el peso? ¿Cuánto sobrepeso? Sí, acá, ¿cuánto sobrepeso se le agrega en este lastre? Lastre se le suele llamar, no sé si así le llaman, acá. No, ¿cuánto peso habrá que colocar en la trompa distante 65 centímetros, o sea, a 0,65 metros, 65 centímetros o 0,65 metros, lo pongo en metros, así tengo las unidades todas iguales. Acá conozco un lastre, un peso, ¿sí?
Bueno, a raíz, cuando yo le coloco un peso, entonces ya el centro de gravedad se va a correr hacia adelante, ¿sí? El centro de gravedad se ubica a esta distancia si yo tengo solamente el peso del tractor distribuido entre el tren trasero y el tren delantero. Ahora, si yo le coloco peso en la trompa, o en cualquier parte, pero en este caso se lo coloco en la trompa, entonces cambio la distribución de carga. Entonces ahora el centro de gravedad se va a correr, se corre un poquito hacia la derecha porque ya no está todo el peso concentrado, el peso mayor en el tren trasero. Entonces hay un corrimiento del centro de gravedad, que acá me lo da el problema, me dice de 30 centímetros. Entonces ahora el nuevo centro de gravedad, la nueva posición del centro de gravedad va a ser 0,64 metros más 0,30 metros. ¿Sí? Porque se corrió. Entonces, esto me da 0,94 metros. Ese es la nueva posición del centro de gravedad. En esa posición me pregunta cuánto vale el peso que le agregué en la trompa. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir una sumatoria de momentos igual a 0 para poder encontrar una ecuación en donde parezca L y poder despejarla. Entonces, una cosa importantísima acá. ¿Dónde ubico el centro de gravedad, el momento de giro? ¿Alguien tiene algo que decir eso? ¿Lo dejo acá o me conviene otra cosa? Claro, exactamente. Yo cuando era chica jugaba que era maestra, entonces me hace acordar eso, entonces me sentaba en un pizarrón, no era así, era de madera negro, y me daba clases y imaginaba que me contestaban. Bueno, acá estoy exactamente igual. Entonces, tengo, fíjense, si uno tendría tendencia a dejar el momento de giro acá. Si lo dejo acá, voy a tener un problema. ¿Cuál va a ser? Que, a ver, lo vamos a charlar. Si yo dejo el momento de giro acá, tendría tendría que considerar el momento de L, ¿sí? Por esta distancia. ¿Está bien? Porque después lo tendría que despejar. Después tendría que considerar el momento de W2 por esta distancia. ¿Sí? Después tendría que considerar la fuerza del peso total por esta distancia. Pero ¿qué pasa? En esta posición, donde está el peso total, que estaría corrido ahora, pero es la misma representación, acá yo tendría que poner W1 más W2 más el peso del lastre, porque en los centros de gravedad, en las posiciones del centro de gravedad, yo ahí coloco la suma de todos los pesos. Entonces, en este punto, esta W total no la conozco. ¿Por qué? Porque no conozco L. ¿Sí? Esto es importante. Muchos tienen este problema acá, después tienen los propuestos también, así que no cometan ese error. En realidad, si hay alguien que le guste mucho la matemática, lo puede resolver, porque le va a quedar una ecuación con dos incógnitas, entonces puede encontrar la forma, pero es un trabajo que no vale la pena hacer. Entonces, y como tengo la posibilidad de cambiar la posición del centro de gravedad, fíjense, si yo, en vez de poner el momento de giro acá, en este caso lo voy a poner en el centro de gravedad, ¿sí? Al punto O, entonces en este punto las fuerzas son 0, ¿se acuerdan? Las fuerzas aplicadas al punto a partir del cual yo voy a considerar el momento de giro es 0. No, esta fuerza no hace momento ahí. Entonces tengo ese problema resuelto, ¿no? Entonces, el momento, la sumatoria de los momentos alrededor de ese punto O, ahora va a ser, me paro acá en el medio, ¿no? Es como que tengo el tractor así, ahora tengo el tractor así, y el tractor puede girar para abajo por el lastre,
para arriba por esta o para abajo por esta. Es como un sub y baja. Ahora puede hacer este movimiento, ¿sí? Porque está en este punto. Cuando estaba acá, solamente podía hacer así, subir o bajar. Ahora acá es así, un sub y baja. Bueno, sumatorio de momento alrededor del punto O. Entonces, empezamos por acá. Los momentos que tengo acá tengo L, que está dirigido hacia abajo, haría girar en sentido horario. Entonces va a ser negativo, ¿sí? Menos L por la distancia a este punto, que sería, acá tenemos, a ver, ayúdenme a calcular, porque esta hora es de 0,94, tendría 2,85 menos 0,94, que es este pedacito, más este. A ver, yo lo escribo y ustedes lo calculan y me dicen. La distancia del lastre a este punto sería 2,85 menos 0,94, ¿sí? Porque 0,94 era esto, más 0,65, más 0,65. Todo ese cálculo, esa suma tengo que hacer para encontrar esta distancia. ¿Sí? Yo creo que lo debo tener por ahí, esa distancia, o no lo tengo. Bueno, a ver, alguien que la resuelva y me diga. Fue 3,6. Espera que ponga... capaz que por eso yo no los escucho. Tengo el audio muy bajito. 2,56 metros. No puede ser. ¿O sí? 3,16 me dio a mí, pero no sé. Esperen, chicos, que no los escucho porque... No quiero correr acá. Me había olvidado que había puesto el audio de la compu muy bajo. Bueno, se me perdió. A ver si puedo acá. Un segundito, espérenme, que tengo, para cómo tengo que escribir. A ver, claro, a lo mejor ustedes me hablaban y yo no los escuchaba, chicos, no tenía re bajito. A ver, díganme, ¿cuánto les da? A mí 2,56. Exactamente, muy bien, ahora los escucho. Bueno, todo eso da 2,56. Esa es la distancia, ¿sí? Es la distancia entonces desde el lastre a este punto. ¿Qué otra fuerza hace momento? W2, y lo va a hacer en sentido positivo, más W2 por esta distancia, que sería los 2,85 menos 0,90, que ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? 1,91. ¿Sí? ¿2,6? Bueno. 1,91, ¿cierto, chicos? 1,91 por 1,91 metros. Esa sería la distancia que hay desde W2 hasta el punto de giro, ¿sí? Que es 2,85, que es todo el largo del eje, menos el 0,94, que era la nueva posición del centro de gravedad. ¿Y qué más? Y ahora me voy para el otro lado. Ahora tengo W1, que lo haría girar en sentido horario, entonces también va a ser negativo,
W1 por su distancia al centro de gravedad, que es 0,94, 0,94, que es lo que habíamos calculado, por 0,94. ¿Me fui muy lejos? Sí, profe, ahí no se ve lo que puso. No Fue se el ve. 1,91. Ahí. ¿Sí? Igual también hice como mucho, voy a hacerlo más chiquitito. Menos L por, acá era 2,56 metros más. Era eso que tenía acá, 2,56, sí. Y después tengo L1, que era 1,91. Primero poníamos el peso, 8.424 metros por 1,91. No, esto es Newton, perdón. Newton por 1,91 metros. Y acá tengo menos el otro peso, que es 28.000. Sí, no sé por qué no puse directamente 930 newton por 0,94. Por 0,94 metros. A ver que alguien quiere entrar. ¿Sí? Bueno, toda esta cuenta, entonces, está la sumatoria de momentos y es igual a 0. Me quedé corta de espacio, pero todo esto es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo que, esto lo conozco, lo único que no conozco es L. Entonces tengo que despejar L y encontrar la ecuación. Esto está negativo, así que podría pasar directamente como positivo. A ver, me quedaría L por 2,56 metros igual. Esto lo dejamos como está, porque pasamos esto, entonces 84.400, ¿no? Por 1,91 metros menos 2830 newton por 1,90, no, 0,94. Bien, entonces L lo despejo y lo que hago es pasar esto dividiendo. Esto pasa dividiendo. 2,56 metros y ya encontré L. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, acá tengo el resultado. El resultado de eso, no sé si quieren lo están resolviendo, espero un ratito, tengo el resultado final de L, que da algo así como 4.337 newton. ¿Sí? ¿Me siguen? Que es solamente multiplicar peso por distancia, peso por distancia. Acá voy a tener newton por metro, simplifico con metro, entonces me queda newton. 4.337,6 newton. Ese es el peso del lastre, un poquito alto, ¿no? Es casi la mitad del tren delantero. Es un buen lastre. Bueno, ¿se entendió? Ese es el problema. No, me falta un ítem, pero ese es el punto B. ¿Mm? Para el C, me pregunta, en estas condiciones, ¿con qué fuerza máxima horizontal podrá remolcar un implemento si el enganche se encuentra a 45 centímetros del suelo? Para que no se produzca el boleo, ¿no? Lo leí mal. En estas condiciones, ¿con qué fuerza máxima horizontal podrá remolcar un implemento si el enganche se encuentra a 45 centímetros del suelo para que no se produzca el boleo? Entonces acá tengo, en estas mismas condiciones, o sea, con el centro de gravedad corrido y todo lo demás, yo tengo que calcular, y el lastre todo, en estas condiciones, tengo que calcular qué fuerza. Acá tengo en un enganche que está a una altura, qué fuerza. Ahora capaz que me fui para el otro lado, sí. Acá. Acá. ¿Qué fuerza puede tirar, o que, sí, este tractor,
qué implemento puede tirar, o sea, cuál es la fuerza que tiene que aplicar en un enganche, si esta distancia, si está ubicada a una distancia de h igual a 45 metros. No puede ser 45 metros, 0,45 metros, 45 centímetros, 0,45 metros, o sea, 45 centímetros. ¿Mm? En estas condiciones, es decir, el centro de gravedad corrido a 0,94, el lastre ubicado, con lo cual el centro de gravedad corrido tiene un peso total de W1 más W2 más el lastre. Entonces, ¿qué fuerza puede aplicar o puede aplicarse acá a través de un implemento a esta altura para evitar que el tractor vuele, o sea, que el tractor se levante, para evitar el voleo? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, para hacer eso tengo otra vez que calcular momento. Vamos a borrar esto. Entonces, acá lo voy a simplificar bastante porque, a ver, capaz que me convenga hacer otro dibujo abajo. Acá, en este caso, yo voy a resumir todo con el centro de gravedad. O sea, que lo que voy a tener es una fuerza, acá, la del enganche, aplicada a una distancia de 0,45 metros y acá un W total, que es el centro de gravedad. ¿Se entiende? Porque cuando yo pongo W total, estoy considerando tren trasero, tren delantero y lastre. Entonces, lo simplifico así el problema. Y dicho de otro modo, el enganche tiene que lidiar, tiene que competir con el centro de gravedad del tractor. El tractor, si se levanta, quiere decir que su centro de gravedad, el peso concentrado en el centro de gravedad, no es suficiente para mantenerlo horizontal. Si se levanta, si hace un voleo, es porque este centro de gravedad le hace falta peso, que en realidad lo puse con el lastre, pero está considerado acá. Siempre en el centro de gravedad tengo la suma de todos los momentos, de todos los pesos. Entonces, el problema se resume a esta situación. Fuerza de enganche a una distancia de un punto y otra distancia, que es la posición del centro de gravedad y el peso total. Entonces, la sumatoria de momentos, acá, la voy a hacer con respecto a este punto. ¿Sí? La sumatoria de momentos la voy a hacer con respecto a este punto. ¿Qué voy a tener? Esta fuerza que tira para acá, que podría hacer que esto se levante, ¿sí? O esta fuerza que tira para abajo y que permanecería en equilibrio. Entonces, el momento alrededor del punto O va a ser F, la fuerza de enganche, no sé si le llama así, fuerza de enganche, o yo le cambié el nombre, pero bueno, no estaría mal. Sí, fuerza máxima de enganche. Esto por su distancia, 0,45 metros, esta distancia. Miren, otra cosa que también les ayuda. Cuando tengo solamente dos fuerzas que hacen momento, esta y esta, ni siquiera hace falta que me ponga a ver en qué sentido es el giro. Porque si tengo solamente dos fuerzas consideradas que van a hacer momento, esos dos momentos se tienen que contrarrestar. O sea, el momento que haga esta fuerza tiene que ser igual al momento de esta. O sea que uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. O sea, la sumatoria tiene que dar 0. Entonces, en ese caso, ni siquiera me tengo que poner a fijar si esto lo haría girar en sentido horario o antihorario. Sí lo tengo que hacer cuando tengo más de dos fuerzas. Pero en este caso yo puedo decir tranquilamente que este momento es igual a este. Miren, después lo terminamos así, pero yo podría decir directamente esto. La fuerza de enganche por 0,45 metros tiene que ser igual a el W total por el X del centro de gravedad. Y de ahí despejo F. ¿Sí? Puedo hacerlo directamente.
para seguir con la lógica que venimos, decimos, bueno, sumatorio de momento y vamos a ver los signos. Esta fuerza haría girar el tractor en sentido antihorario, entonces sería positivo. Y esta otra, el W total, lo haría girar en sentido horario, entonces sería negativo. Entonces, menos W total por 0,94 metros, que es la posición. Y esto es igual a 0. Entonces, esta es la ecuación que me queda. Entonces, ¿qué estoy buscando? F. La fuerza de enganche va a ser W total por 0,94 metros sobre 0,45 metros. En W total, ¿qué voy a poner? Todo. En W total tengo que poner, a ver, lo vamos a escribir por las dudas. Bueno, ya me olvidé cuánto valían todos. Bueno, W1 más W2 más el lastre. Eso es W total, por 0,94 metros sobre 0,45 metros. Y esa es la fuerza de enganche. Voy a abrir la ventana, chicos, porque estoy muerta de calor. ¿Se entendió? Eso da, a ver si les dio, díganme cuánto les da. ¿Nadie lo calculó? Eso da 87.068. 87.068 newton. Esa es la fuerza de enganche. Bueno, y el punto C, les digo, en el D me pide que calcule la nueva distribución de cargas. A ver, lo vamos a leer tal cual. Dice, luego de agregar el lastre, ¿cuál es la nueva distribución de cargas sobre cada eje del tractor? ¿No? Dijimos recién que el hecho de haber colocado el lastre hace que el centro de gravedad se corra y entonces ya en este caso hay sobre los ejes, los trenes trasero y delantero, una nueva distribución de carga. Sobre este punto ya no está solamente concentrado los, ¿cuánto eran? Los 28.930 newton, sino que por la presencia del lastre hace que haya una modificación. Para hacer eso lo que tengo que hacer es otra vez plantear una ecuación de momento. A ver, necesito algún dato de acá, no. Dejo esta ecuación ahí. Y en el D, para calcular la nueva distribución de carga, yo lo que voy a hacer es, voy a simplificar el esquemita y voy a poner ahora W1 acá, prima le voy a llamar, bueno, voy a mantener así para que les quede igual. El tren trasero le voy a llamar prima, porque es la nueva distribución de carga. Y voy a tener el centro de gravedad, el W total del centro de gravedad, y acá voy a tener W2'. ¿Sí? La posición esta es la misma, la sigo manteniendo. Lo que voy a considerar es lo siguiente, voy a calcular este valor que tengo acá. Entonces voy a hacer el momento de giro acá, en este punto O. Entonces voy a decir, el momento alrededor del punto O me va a quedar W total, vamos a poner así para resumir una ecuación. W total
por 0,94 metros es igual, o cambiado de signo si quieren, a W2' por, esto era 2,85, ¿no? Sí, 2,85 metros. Entonces, ¿qué hago acá? Despejo W2'. Y en este caso voy a tener este W total, donde, a diferencia del primer cálculo del centro de gravedad, yo ahí coloco el peso del tren trasero, el peso del tren delantero y el lastre. Es muy simple, o sea, a ver, para que se entienda. En realidad lo que estoy haciendo en el ítem D es exactamente lo mismo que hicimos en el ítem A, para calcular el centro de gravedad. Solo que ahora lo uso a la misma ecuación para despejar W2', que sería la nueva distribución de carga en el tren delantero por efecto del agregado de un lastre. Entonces me va a quedar acá. W total, otra vez, W1 más W2 más el lastre por 0,94 metros sobre 2,85 metros. Esto me da W2', que sería un peso nuevo, en una nueva distribución en el tren delantero, donde he considerado la colocación del lastre. Eso da 13.747,6 newton. ¿Sí? Este sería W2'. ¿Se entiende esto? Se los piden muchos problemas. Es nada más que eso. No, me gustaría si alguien tiene una duda o si quieren decir, o por lo menos si lo entienden, porque por ahí no, es muy simple, pero no se entiende bien a qué se refiere la pregunta en esto de calcular la nueva distribución de carga. Digo esto, cuando empezamos el problema teníamos un peso en el tren trasero, un peso en el tren delantero, el centro de gravedad en un punto, ¿sí? No había otra situación. ¿Qué peso estaba en el tren trasero? Bueno, 28.000 y pico, que era el peso. ¿Qué peso estaba en el tren delantero? 8.424. Ahora yo le puse un lastre, entonces la presencia de este peso, que además es importante, hace que el centro de gravedad se corra y que ahora en este punto haya un peso, el efecto sea una modificación de ese peso. Los 28.900 y pico ahora tienen otro valor. Los 8.400 ahora tienen otro valor. Fíjense, 13.747. Por efecto del lastre, en este punto entonces hay una nueva distribución de cargas. Aumentó, que es lo lógico, y esta va a disminuir. ¿Cómo calculo la nueva distribución de carga en en el eje trasero? Y podría hacer lo mismo, poner el momento de giro en este punto y calcular W1. Pero también puedo hacer otra cosa, que es a la suma total, W1 más W2 más L, le resto este valor. Entonces me va a dar la otra distribución, porque las sumas de los pesos se conservan, no pierdo peso, ¿sí? Entonces, esto sería W2', ¿sí? Para calcular W1, a ver, ¿lo ven acá abajo? Sí, en todo caso hago un poquito así. Ahí. Esto sería W2. Para calcular W1', hago W total menos W2', esto me va a dar W1'. ¿Se entiende? Repito por las dudas. Una vez que con esta sumatoria de momentos calculé la nueva distribución de carga en el tren delantero, para calcular la nueva distribución de carga en el tren trasero, podría poner el momento de giro acá y hacer esta misma ecuación. O directamente, como los pesos se conservan, yo no pierdo peso, digo, bueno, el W total menos este W me da W1. Y bueno, esto es bastante más práctico. Y esto me da, ¿lo ven? Sí, da, con esta diferencia, 27.000
934 newton, que sería la nueva distribución para W1'. Y ahí termina el problema 1. Es larguito y tiene todo. Este problema tiene todo lo que se pide en los problemas de centro de gravedad o aplicación de momento a un tractor. Porque calculamos el centro de gravedad, lo corrimos con la posición de un lastre, calculamos el peso del lastre. Después, le pusimos un enganche a una determinada altura, calculamos ese valor, y después la nueva distribución de carga. ¿Sí? Un lindo problema. Bueno, vamos al 2. No quiero hacer mucho tiempo porque como lo estoy grabando y después lo van a ver, no vamos a estar perdiendo tiempo, pero me gustaría que, no sé, dijeran algo. Problema 2. El problema 2 es bastante diferente en este porque aplicamos lo otro que vieron en el cálculo del centro de gravedad, que tiene que ver con la localización en un cuerpo con una geometría determinada. ¿Sí? El problema 2 dice, una pieza de una máquina tiene la forma de una L, según muestra el dibujo. A ver, esperen que ahora subo acá. Ahí, problema 2. Elijo un sistema de coordenadas para después poder, está en centímetros, ¿no? Sí. Una pieza de forma L, ¿sepa? Acá se corta. Un poquito más larga. ¿Sí? Así tengo 35 centímetros ahí arriba, tengo 15 acá, y tengo 10 acá, y 25 acá. ¿Sí? Su espesor es constante y su peso es de 115 kilogramos fuerza por metro cuadrado. O sea, el peso de toda la lámina, el peso total, es de 115 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Localizar la ubicación del centro de gravedad dando las coordenadas X e Y. ¿Mm? Esto es lo que más o menos vieron en las diapositivas o en el PDF con esa figura que parece una pata de pato para calcular el centro de gravedad, ¿no? Acá en una situación un poco más real tengo estas dimensiones. Vamos a cortar un poco. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué necesito hacer acá? La figura es bastante geométricamente simple. Voy a dividir esta lámina en dos partes, donde voy a ubicar el centro de gravedad en una y en otra. ¿Cómo voy a hacer eso? Capaz que les moleste esa claridad, chicos. Díganme, ¿le molesta esa claridad? ¿Puedo bajar la persiana? No, no, no me molesta. Va a mí. Ahora me quedo más abajo. Está bien, igual, profe, no me molesta. Bueno, si me agarra mucho calor, se ve igual, ¿no es cierto? O sea, no mejoro mucho. Bueno, también es la pantalla. Bueno, entonces tengo
les decía, entonces tengo esta lámina, la voy a dividir en dos cuerpos, y lo que voy a tener que encontrar es el centro de gravedad para ubicar el peso de cada una de las láminas. Supongamos, esta primera, esto lo puedo hacer marcando las diagonales y cortarlas, y en ese punto se localiza el centro de gravedad. O, como tengo todas las dimensiones, es más fácil, porque fíjense, acá tengo 10 centímetros, entonces, a 5 para arriba, ¿sí? Y acá tengo 35, entonces en la mitad, en este punto, yo voy a ubicar el peso. Este va a ser W1, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer acá. En la mitad de esto, que tengo las dimensiones, encuentro W2. ¿Se entiende? Tengo ahí para calcular todo. Y tengo que también calcular el peso. ¿Cuánto es el peso para esta lámina y para esta otra? Y voy a usar esto que tengo acá. Yo sé que 115 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces tendré que averiguar qué superficie tiene esta lámina, esta porción, y hacer esa relación. Y lo mismo con esto. ¿Sí? O sea, aún directamente una regla de 3. Lo que tendría que hacer es pasarlo a centímetro, ¿no? Pero bueno, se entiende lo que tengo que hacer. O sea, a ver, quiero plantear lo que vamos a hacer y después planteemos la ecuación. Yo necesito encontrar el centro de gravedad de este cuerpo en forma de L. Entonces, para eso lo divido en estas dos figuras. Y para eso tengo que encontrar el peso de una y el peso de otra. Voy a usar esta relación. Si 115 kilogramos fuerza están aplicadas a 1 metro cuadrado, entonces los metros cuadrados que tenga esto, X, y los que tenga esto, tanto. Y así encuentro los dos pesos. Y después solamente tendré que plantear la ecuación que habíamos hecho esta. X del centro de gravedad para las coordenadas en X y la coordenada en Y. Y centro de gravedad y plantear esas dos. ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer. A ver, vamos a calcular primero la superficie acá abajo. Para calcular las superficies, ¿qué tengo? Acá tengo 10 centímetros por 35, ¿sí? Bueno, directamente calculo eso. 10 por 35 y lo que yo ahora metro cuadrado. Entonces, la primera superficie tiene 10, o sea, 0,1 por 0,35, esto, metro por metro. Esto me da 0,035 metros cuadrados. Ah, pero no sé si me conviene después pasarlo a centímetros. Bueno, no importa, no vamos a escribir todo esto porque se va a hacer lío. Yo les pongo directamente las porciones. P1, después ustedes lo hacen. Para la porción 1, no le voy a poner P para que no lo confundan, para el cuerpito este, A, le vamos a llamar, para A, la superficie es de 350 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y para la de la B, que sería esta, es de 225 centímetros cuadrados. ¿Sí? Que es con el cálculo de lado por lado. ¿Sí? Y los pesos son, P1 es de 4 kilogramos fuerza, y P2 es de 2,6 kilogramos fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo lo hice solamente calculando lado por lado para calcular la superficie de A y la superficie de B. Después lo primero lo hice en metro para poder hacer esta relación, o paso esto a centímetros cuadrados. Entonces digo, si en un centímetro cuadrado o en un metro cuadrado tengo un peso de 115, en 350 X.
Esa regla de 3 simple. Háganla si no me ocupa tanto pizarrón. Conclusión de eso, yo obtengo estas dos superficies y lo más importante, lo que necesito ahora, son los pesos. P1 y P2. Capaz que el logo de grabando les tape ahí. ¿Sí? ¿Les tapa eso ahí? Bueno, entonces vamos directamente a escribir. Ahora, vamos a encontrar la posición del centro de gravedad, la XC. Y para eso escribo sumatoria de W1 por X1 o por I sobre la sumatoria de los W totales. ¿Se acuerdan de esa o WI? ¿Se acuerdan de esa expresión? Eso es lo que tengo que usar acá. Voy a tener que hacer, ¿quiénes serían las sumatorias en X? A ver, lo vamos a ir escribiendo. La sumatoria que tengo arriba, ¿qué va a ser? Y va a ser el peso de 4 kilogramos, 4 kilogramos fuerza, ¿sí? Por su posición al punto O, que sería por 5 centímetros. ¿Sí? O sea, W1, 4, porque ya lo calculé antes. ¿De dónde salieron? Del cálculo que hice antes. W1 por 4 centímetros sería el momento que va a ser esta fuerza por esta distancia. ¿Sí? Estoy haciendo en X. Más, acá es todo sumatoria, más W2, ¿sí? Que calculé y que valía 2,6, 2,6 kilogramos fuerza por esta distancia al punto O, que va a ser 10 más, esto es de 25, 15, 7,5, o sea, todo esto que tengo acá es 22,5. ¿Sí? ¿Me siguen? Sobre la suma total de 4 más, voy a poner así, 4 kilogramos más 2,6 kilogramos de fuerza. Todo eso, toda esa sumatoria me da la coordenada en X del centro de gravedad y me da 11,89 centímetros. 11,89 centímetros. Esta sería la coordenada en X. O sea que me vengo acá, vamos a hacerlo con azul, a ver si se ve. Me vengo acá y la coordenada en X para encontrar el centro de gravedad es 11,89, 11,9. O sea que va a estar por acá, poquito más de 10. Por acá. ¿Sí? ¿Se ve? Por acá. En esta posición. Acá tengo 11,89 centímetros. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para la coordenada en Y del centro de gravedad. Entonces voy a hacer sumatoria de WI por II sobre sumatoria de WI. Y otra vez hago lo mismo, pero en I. Entonces tengo W, bueno, vamos a poner el valor. Entonces tengo 4 kilogramos fuerza, que es el peso de la 1, pero ahora en esta posición. La coordenada en I va a ser esta mitad de 35 y nada más, 35 dividido 2, ¿cuánto es? 15, 17,5. A 17,5, acá, 17,5, que es la mitad de 35, es la coordenada en I. Entonces, 4 kilogramos por 17,5 centímetros es para el peso W1. Más, ahora me voy a este peso W2,
que estaría en la mitad de 15, ¿sí? Que serían 7,5. Entonces tengo W2 pesaba 2,6 kilogramos fuerza por 7,5 centímetros. ¿Sí? Sobre, otra vez, la suma total de 4 kilogramos más 2,6 kilogramos fuerza. Esto da un número de 13,56 centímetros. Y esta es la coordenada en if. Entonces me vengo acá y ubico en 13,6, o sea, esto era 17, bueno, habría que usar una escalita, un poquito por acá, en este punto, localizo el centro de gravedad de mí. Acá, o sea, a 13,56, es la coordenada de y. Encontré la coordenada de y encontré la coordenada de x. Entonces acá, en este punto, se localiza el centro de gravedad del cuerpo, que está fuera de la lámina, y eso es totalmente posible, ¿no? La posición del centro de gravedad no necesariamente tiene que formar parte del cuerpo. Y bueno, y eso es todo el problema. Y ahí ya lo encontré. O sea, esto que tienen que hacer es lo que habían visto en las diapositivas y en el PDF. Lo único que, y me quedó duda porque no sé si el logo, yo acá tengo el logo de grabando y no sé si les tapaba este cálculo, se los pongo ahí. No puedo correrlo. ¿Sí? Bueno, pero lo pueden hacer fácilmente. O sea, lo que tienen que hacer previo a este cálculo es averiguar cuál es el peso de la porción A y de la porción B usando esta relación de si 115 kilogramos fuerza por metro cuadrado es el dato dado, bueno, en tanta superficie X. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué le dio 225 centímetros al cuadrado? ¿Qué multiplicación hizo de lado por lado? ¿Dónde? ¿Es donde me dio 225? Allá la B, que ¿Acá? no, más arriba. No, yo lo copié de acá. En centímetros cuadrados. No lo hice acá, lo tenía hecho. Y bueno, pero hagámoslo, es para el B. Para el B, ¿qué sería? Este lado, 15 por 25. Ahí está. No tengo la calculadora. Sería esto, ¿no? A ver, este lado es de 15 en I. ¿Sí? No, pero ojo, no es 25 porque es este pedacito, ¿eh? Ah, Capaz que yo me haya equivocado ahí. No sé. Fíjense ustedes, revísenlo. Lo que tengo que hacer es calcular. A ver, lo voy a hacer acá en limpio. Lo que tengo que hacer es calcular la superficie de la porción A que me mide 35 de este lado por 10. Esta superficie es de 35 por 10, esto sería en centímetros cuadrados. Y la otra superficie es de 15 de alto, pero este pedacito es 25 menos 10 sería 15. Es 15 por 15. ahí está. Ahí está. Y esto entonces, esta otra superficie es 15 por 15 centímetros cuadrados. Entonces, ahí tienen las dos superficies. Luego, el peso, pasen esto, divídanlo por 10, tienen que dividir por 2,0, 100.000. Si esto lo divido por 100.000, lo transformo en 115 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O sea, esto que tengo acá, esto es igual a ver si lo ponemos en notación científica acá, 0,0115 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esta es la conversión a
kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es dividir, si fuese para pasar de metro a centímetro, tendría que dividir por 100, pero como está el cuadrado, tengo que dividir por 2 ceros más, ¿sí? O sea, 100.000. Al hacer esa cuenta, o a pasar esto a esto, obtengo este valor. Y de ahí saco el peso, ¿sí? Si 0,0115 kilogramos fuerza están en un centímetro cuadrado, en lo que me da acá X. Bueno, eso es lo que hay que hacer previamente para encontrar la coordenada en X y la coordenada en Y. ¿Sí? Este también es un problema particular porque también es un problema que lo han visto ahí en el PDF o en la diapositiva, es algo que se usa mucho para calcular centro de gravedad. Lo tengo que hacer en cuerpos que tengan alguna geometría para que pueda calcular la superficie. Pero vieron que hay un ejemplo ahí de una chapa, del chapón ese que se supone que a esto, por ejemplo, hay que colgarlo. Bueno, localizar el centro de gravedad me sirve para saber en qué punto tengo que aplicar la fuerza para evitar roturas o que se caiga, todo lo demás. Bueno, esto es importante. Y se resuelve simplemente de este modo, localizando estas dos coordenadas. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, si no hay ningún planteo, vamos a pasar al 3, que es el de la tranquera. Ahí sí tengo que considerar la sumatoria en X, la sumatoria en Y calcular la distancia mínima. Como ven, acá en esta guía, no quiero decir que se complique un poco, porque en realidad estamos resolviéndolo fácilmente, pero cada vez son más cosas que tengo que ir considerando, ¿no? Entonces, bueno, háganlo, resuélvanlo ustedes solos. Me encantaría saber si han intentado hacerlo y si salió. A lo mejor lo tienen todos hecho y yo estoy acá haciendo el problema y ustedes solamente están corrigiendo, que estaría genial. Pero son los problemas de momento que a veces necesita entender qué es lo que se pide, ¿no? Interpretarlo. Pero una vez que uno entendió, es solamente fuerza por distancia. O sumatorio de fuerzas igual a 0. O sumatorio de momento igual a 0. O sea, no sigo con la misma metodología que en la parte A o B. Bueno, el problema 3 bueno, yo estoy un poco pesada, discúlpenme, pero tengo mucho calor acá y como total se ve igual el reflejo, voy a abrir la ventana. Bueno, problema 3. El problema 3 dice más o menos así. Tengo una tranquera que pesa 160 kilogramos fuerza, está soportada por 2 bisagras ubicadas en 2 de sus vértices, según se aprecia en el croquis, y pregunta, ¿con qué fuerza, dirección y sentido tira o empuja cada bisagra? Bueno, vamos a dibujar la tranquerita. Bueno, salió media cuadrada. Vamos a hacer una linda tranquera. ¿Sí? Y tenemos acá un postecito, hay un terrenito que está
ahí abajo. Acá tenemos las bisagras, chiqui chiqui, y acá tenemos el poste. Bien, esto mide 3000 milímetros, esto porque en términos en ingeniería se usa la unidad en milímetros, ¿no? Por eso está expresado así. En milímetros y 1200 acá. 1200 milímetros y 300 la distancia al piso. ¿Sí? Y este ángulo, bueno, después hay una rienda, pero esa es para la parte B. Después la hacemos. Después la hacemos. ¿Salió bonita? Me salió, pero perfecta. Bueno. Vamos a ver. ¿Con qué fuerza, dirección y sentido tira o empuja cada bisagra? Bueno, acá tengo entonces la tranquera, un cuerpo que tiene un peso, que si vamos a suponer que es homogénea, es decir, que no tiene ninguna diferencia de masa distribuida en ninguna parte, que está todo en buenas condiciones, entonces al peso lo voy a poder ubicar en el centro. Entonces voy a poder decir que el centro de gravedad de esto, que es simétrico, está ubicado en el centro, que sería donde se cortan las dos bisectrices, o también puedo tomar la mitad de 1200 y la mitad de 3000 y encontrar el centro de gravedad. Este sería el peso de la tranquera. ¿Sí? Peso o W, como más le guste. Esta fuerza va a ser un momento, pero antes de ver el momento, para que esto se mantenga en equilibrio, yo tengo que analizar, en este caso, las dos cosas, la sumatoria de los momentos y la sumatoria de las fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza dirigida hacia abajo, que es el peso de la tranquera, y la tranquera no se cae, está sostenida, ¿qué significa eso? Que tiene que haber alguna otra fuerza, algún otro punto que contrarreste esa fuerza, ¿sí? Esa está ubicada en las bisagras. Es decir, en esto, acá tengo una bisagra, acá tengo otra. Si tuviera una sola en el centro, y bueno, podría decir, si la tranquera no se cae, el peso de la tranquera es contrarrestada por una fuerza igual dirigida hacia arriba que la ejerce la bisagra. Tengo dos, entonces voy a tener una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia arriba, de manera que estas dos fuerzas sumadas sean el peso de la tranquera. ¿Se entiende eso, no? Bueno, eso a esto lo vamos a llamar FI. FI y FI. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es aplicando sumatoria de fuerzas. Eso sería equilibrio considerando solamente las fuerzas. Entonces, yo podría escribir que sumatoria de las fuerzas en I tiene que ser igual a 0. ¿Mm? Y ahí en ese caso que estoy escribiendo que P, el peso dirigido hacia abajo, más dos fuerzas para arriba, lo vamos a poner directamente como así, menos F sub I, 2, o lo ponemos así si quieren, menos FI menos FI, porque tengo 2, tiene que ser igual a 0. Bueno, en realidad yo tengo el peso de la tranquera, me lo da el problema, es de 160 kilogramos fuerza. Entonces 160 kilogramos fuerza tiene que ser igual a 2 FI. ¿Sí? Entonces, bueno, miren qué fácil es esto, 160 kilogramos sobre 2, eso vale FI. ¿Sí? Estoy haciendo un poco de matemática para que vean que estoy usando sumatoria de fuerzas igual a 0, pero en realidad es bastante intuitivo. Si el peso de la tranquera es de 160, bueno, entonces tiene que haber una fuerza vertical hacia arriba que sea de 160. Como tengo dos bisagras, estarán distribuidas en esas dos. O sea que en cada bisagra hay
160 dividido 2, 80 kilogramos fuerza. ¿Sí? 80 kilogramos fuerza. Eso es lo que vale cada una de estas FI. ¿Sí? Eso lo puedo encontrar con sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza vertical hacia abajo, claramente definida, que es el peso de la tranquera, entonces tiene que haber otra fuerza hacia arriba que la contrarreste. Ahí encontré FI, porque acuérdense que me está pidiendo, el ítem A me pide que calcule la fuerza que hacen las bisagras. ¿Sí? Concretamente dice, ¿con qué fuerza, dirección y sentido tira o empuja cada bisagra? Ya encontré que cada bisagra tira hacia arriba con una fuerza de 80 kilogramos fuerza. Ahora me falta analizar qué otras fuerzas están actuando sobre las bisagras. No solamente actúan las fuerzas verticales, también hay una fuerza horizontal. ¿Qué tiene para la que está arriba? Una dirección y sentido como esta. Sobre esta bisagra tengo una FX, ¿sí?, que apunta para este lado. Y en esta bisagra apunta en sentido contrario. Eso lo habrán visto ustedes y experimentado muchísimas veces cuando tienen que poner una puerta, han sacado una puerta de sus casas de la posición sobre las bisagras y la tienen que volver a colocar, ¿no? Cuando uno tiene que pintar una puerta y después la tiene que volver a poner, habrán experimentado lo difícil que es. ¿Por qué? Porque sobre cada bisagra hay fuerzas horizontales que tienen dirección contraria. Sobre la bisagra de arriba, en el caso en que tuviera dos, la fuerza horizontal es hacia un lado. Y sobre la otra bisagra es en sentido contrario. ¿Vieron cuando tienen que poner, colocan la bisagra de arriba, la bisagra de abajo se corre? Bueno, hay que hacer ahí un juego bastante complicado hasta que finalmente uno consigue que coincidan las bisagras. Bueno, eso se debe a esto. Yo tengo en cada bisagra una fuerza vertical, que es la que se encarga de contrarrestar el peso. Pero además tengo una fuerza horizontal que tiene que ver con el contacto con el punto en el que está sujeto la bisagra, que va para un lado en una bisagra y en sentido contrario para el otro. Entonces, como yo estoy buscando, repito, la fuerza resultante que está actuando sobre cada bisagra, necesito saber su componente en Y y su componente en X, porque en realidad sobre cada bisagra voy a tener la resultante. Esta va a ser la fuerza sobre una bisagra y esta va a ser la fuerza sobre la otra bisagra. O sea, esta sería la respuesta a la pregunta, que en realidad yo la voy a averiguar calculando su componente en Y, que es FI, y ahora su componente en X. ¿Sí? Para la componente en Y me bastó sumatoria de fuerzas, pero para la componente en X, no. Y fíjense, voy a poner el momento de giro en una bisagra, acá. Voy a poner el momento de giro en esta bisagra y voy a analizar la fuerza que la FX hace sobre la tranquera. ¿Por qué hago eso? A ver, por si no se han dado cuenta. El peso de la tranquera yo lo pude calcular o lo pude llevar a las bisagras por sus componentes en Y, analizando sumatoria de fuerzas. Ahora, la fuerza horizontal en la bisagra, la FX, acá, hace con respecto al punto O un momento. Esta fuerza haría levantar la tranquera para arriba, ¿sí? Entonces, voy a usar momento para calcular esta componente, ¿sí? Porque además no puedo usar sumatoria de fuerza. ¿Por qué? Porque esta fuerza en X se anula con esta otra. Entonces, el resultado es, si quisiera hacerlo por sumatoria de fuerza, no llego a nada. No tengo ecuación para encontrarla. ¿Sí? Distinto era en Y sí, pero en X no puedo. Entonces, para encontrar la fuerza horizontal
X que hace la bisagra de arriba, yo pongo momento de giro en la bisagra de abajo, que no, para evitar datos que no conozco, y voy a calcular el momento que hace esta fuerza con respecto a ese punto. Y de ahí voy a encontrar Fx. Y luego con Fi calculo la resultante. ¿Sí? Entonces, sumatoria de momentos alrededor del punto O, acá va a ser Fx, que es la fuerza, repito, que es la fuerza horizontal que hace la bisagra de arriba sobre la tranquera, por esta distancia, que es la distancia que mide el ancho, perdón, de la tranquera, o sea, por 1200 milímetros. Lo vamos a dejar en milímetros porque después se simplifica. Si no, tendría que poner 1,2 metros, ¿no? Pero bueno, como voy a trabajar en milímetros, lo voy a simplificar. Si no, pongo 1,2 metros. Entonces, la fuerza horizontal por esta distancia. Esa fuerza que hace ese momento tiene que ser contrarrestado por ¿qué otro momento? ¿Con quién pelea esta fuerza? A ver, imagínenlo. Tengo la tranquera agarrada acá de esta fuerza. ¿Con quién tiene que pelear? Y con la del peso. ¿Sí? El peso también va a ser momento, va a tratar de tirar la tranquera hacia abajo, es decir, haría girar la tranquera en sentido horario, entonces va a ser negativo, y va a ser el peso de la tranquera por esta distancia, o sea, la mitad de 1200, ¿sí? 600 milímetros, o si lo quieren poner en metros, lo ponen en metros. ¿Mm? ¿Tengo las mismas unidades yo acá? Ah, no, perdón, tengo 300, no es la mitad de esto. No es 1200, acá. Sería la mitad de esto, 1500 por 1500 milímetros. Esto es igual a 0. ¿Sí? A ver, espero que me estén siguiendo. Entonces, repito por las dudas. Esta fuerza horizontal de la bisagra de arriba, estoy considerando solo la bisagra de arriba porque puse el momento de giro en la bisagra de abajo. Entonces, ahí me olvido. Eso también es una forma de resolver lo que simplifica. Tengo la bisagra, la fuerza horizontal de la bisagra de arriba que levantaría la tranquera para arriba. Haría un momento, haría girar en sentido contrario a las agujas del reloj, haría un momento. Y lo escribí acá. Fx por 1200. ¿Por qué 1200? Porque es esta distancia. Este momento, entonces, tiene que ser contrarrestado por la fuerza que hace, por el momento que hace el peso. El peso de la tranquera haría caer la tranquera hacia abajo. Sentido horario, entonces es negativo, y va a valer el peso P por esta distancia. La mitad del largo de la tranquera. Si medía 3000 milímetros, 1500. Y eso es igual a 0. Entonces, de acá saco Fx. Fx es igual al peso, que era 160 kilogramos fuerza, por 1500 milímetros sobre 1200 milímetros. Fíjense que, ¿ven? Milímetros con milímetros se me va, entonces en este caso no hacía falta que lo pasara a metro. De todos modos, bueno, si no, lo pasamos. Este Fx me da 200 kilogramos fuerza. O sea, Fx, la fuerza horizontal que actúa sobre una bisagra, vale 1200 kilogramos fuerza. Y la vertical era de 80. Entonces, ahora sí vamos a la respuesta final de la pregunta. ¿Cuánto vale? Bueno, me falta la dirección, pero ¿cuál es el módulo de la fuerza que actúa sobre cada bisagra? Entonces va a ser la resultante entre Fx al cuadrado más, ¿se acuerdan de esto, no? Fi al cuadrado. Sería acá, a ver si lo ven. No sé si el dibujo está muy sobrecargado.
Lo que yo estoy haciendo acá es calculando esta resultante, ¿sí? Que sería por Pitágoras, el cálculo por Pitágoras, la componente horizontal fx al cuadrado más la componente vertical nf. Eso me va a dar 215, bueno, lo voy a poner porque después lo van a saber, por las dudas que alguien distraído no sepa. ¿Cuánto vale fx? 200 kilogramos fuerza al cuadrado. Más, ¿cuánto vale fi? 80 kilogramos fuerza al cuadrado. ¿Sí? Esta resultante me da, dije, 200 kilogramos fuerza. Ahí encontré, entonces, la magnitud de la fuerza que actúa sobre una bisagra, pero como es simétrico, también es la misma que actúa sobre la otra. 80, sí, está todo bien. Eso es decir, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Porque me pide módulo, dirección y sentido. ¿Qué me falta averiguar para dar la respuesta final a este ítem? Y me falta decir cuál es el ángulo que forma la resultante con el eje X. O sea, me falta θ. Entonces, θ, para dar la dirección, va a ser tangente a la menos 1, como ya hicimos muchísimas veces, de la sumatoria de la f en y sobre f en x. Entonces, esto, ¿se ve acá? Sí. Esto va a ser tangente a la menos 1 de 80 sobre 200 y da 21,8. Tangente a la menos 1 de 80 kilogramos fuerza sobre 200 kilogramos fuerza, esto me da θ 21,8. Este es el ángulo. Profe, para calcular la distancia del peso, el punto de giro, ¿no tendría que haber usado el teorema de Pitágoras? ¿Para calcular qué? ¿Me repetís? La distancia del peso al punto de giro. Que usted puso que era 1500 milímetros. Sí. Sí, porque yo proyecto esto, acordate de la definición de momento. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar la distancia? El momento de giro es este, ¿sí? Entonces yo acá tengo la fuerza peso en esta proyección. ¿Cuál es su distancia perpendicular? Y esto, la mitad del largo de la tranquera. Ah, sí. Yo ya sé lo que hiciste. Vos tomaste la fuerza desde acá. No, vos tenés que proyectar la línea de acción de la fuerza. Ah, sí. Proyectar, chiche, y después encontrás la perpendicular. Sí, me había olvidado. Ahora en la rienda sí tenemos que hacer eso, ¿no? Siempre que vos veas, vos proyectás la fuerza, si encontrás la perpendicular de manera directa como se encuentra acá, esa es la longitud. Entonces me da la mitad del largo de la tranquera. Profe, Sí. ¿se podría hacer poniéndole el momento cero a la bisagra de arriba? ¿Para calcular la de abajo? Sí. Claro, sí, eso es lo... Ahora yo contesté, con este cálculo encontré la fuerza que actúa sobre la bisagra de arriba. Ahora, tendría que hacer exactamente lo mismo, poner el momento de giro acá y hacer todo igual para la bisagra de abajo. ¿Sí? Eso sería, digamos, la forma completa, pero ahora sabemos que es simétrico, está a la misma distancia, ubicada. Perdón, sabemos que la tranquera también tiene simetría, entonces vamos a encontrar el mismo resultado. ¿Sí? No hace falta que lo hagan. Si lo quieren hacer como ejercicio, perfecto. Pero al encontrar la fuerza resultante en la bisagra de arriba, puedo, en todo caso, lo único que tendría que cambiar sería la dirección, ¿no? El sentido que le da fx. En la de arriba tiene un sentido y en la de abajo tiene sentido contrario.
Pero bueno, no hace falta. ¿Sí? De todos modos, está bien si lo hiciste. Está Profe, bien. Sí, ¿puede ser que en la resultante dé 215 en vez de 200? sí, sí. Sí, puede ser. Yo lo tengo acá aproximado y en realidad no tenemos, no hay muchos factores no hay muchas cifras significativas. Debería darte 200 porque tenés 160 por 1500, por 1200, no hay decimales, ¿no? Pero puede ser que te den alguna aproximación que hayas hecho. Bueno, esperen que no terminó, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta de este ítem. Algún error que muchas veces cometen con este ejercicio, con este problema, es cuando se les pregunta cuál es la fuerza que actúa sobre las bisagras, solamente referirse a la fuerza vertical, ¿no? Uno generalmente dice, bueno, si la tranquera pesa 160 kilogramos, bueno, entonces sobre las bisagras tiene que estar distribuido el peso, y punto. En realidad es una parte del problema, es solamente analizar la fuerza vertical. También tengo que considerar las fuerzas horizontales, que es lo que hicimos recién. Y después me parece que no hay otro inconveniente en este cálculo. Por ahí eso que preguntaban recién, olvidarse de que tengo que proyectar siempre la línea de acción de la fuerza hasta encontrar la perpendicular. Y si hago eso, la perpendicular que encuentro es directamente la mitad del largo de la tranquera. ¿Sí? Bueno, ese es el ítem B. El C pide, o el B, no sé, el que sigue, pide que calcule. Si la mitad del esfuerzo lo debe absorber una rienda que forma un ángulo de 55 grados con el terreno, ¿qué fuerza hace la rienda? ¿Sí? Entonces ahora acá tengo una rienda, no sé si tendré que hacer un dibujo de nuevo, chicos. Acá tengo una rienda, porque hay como mucha cosa ahí dibujada, una rienda que forma un ángulo de 55 grados con la horizontal, con el terreno, y esta rienda ejerce una fuerza, o sea, está tirando acá con una fuerza, una tensión, llamémosle, que va a absorber la mitad del esfuerzo. ¿Sí? Bueno, eso lo vemos al final. Vamos a ver qué fuerza tiene que hacer esta tensión acá, esta rienda, que forma un ángulo de 55 grados. Después vemos si es la mitad del esfuerzo o el esfuerzo completo. Bueno, no sé si borré datos que tenía que usar, después lo paso. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Qué tengo ahora? Me olvido de las bisagras, ¿sí? Porque ahora la disputa es entre la rienda y el peso, ¿sí? Fíjense que dice, si la mitad del esfuerzo lo debe absorber una rienda que forma un ángulo de 55 grados con el terreno, ¿qué fuerza hace la rienda? Entonces ahora, ¿por qué? Porque voy a hacer ahí una situación entre el peso de la tranquera, que ya está incluido con la fuerza horizontal, la vertical, todo ese análisis ya lo hice, y tengo la tensión aplicada ahí, que va a ser un momento. Entonces, a ver, tengo que hacer, esto es para el B. Tengo que averiguar la tensión. Capaz que me haga un dibujito nuevo. A ver, así. Acá tengo. Encima lo hice. Bueno, vamos a hacer las cosas más tranquilas, porque si no después. Acá tengo el peso de la tranquera y acá tengo
la rienda. ¿Sí? Vamos a eliminar el poste y vamos a hacer este dibujo. Este es el mismo que tengo arriba. Entonces ahora voy a tomar así, voy a considerar acá la tensión, que forma un ángulo de 55 grados, acá, con respecto al punto O, que es toda esa distancia, que tengo 1500, acá tengo 1200 y 300, ¿sí? Entonces esto es de 1500, ¿sí? Y acá tengo, en un punto, el peso. A ver si me siguen con este razonamiento. Esto sería mejor que lo hicieran ustedes, porque por ahí tiene que ver con una interpretación, pero lo que intenté hacer, y acá tengo 1500 también, ¿sí? Fíjense, tengo la rienda, ¿sí? Que forma un ángulo de 55, que está aplicado a este punto con respecto al piso, que es de 1500. ¿Por qué? Que tengo 1200 más 300, 1500 hasta llegar al terreno. Y tengo el peso ahí. Entonces ahora, la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, lo que decíamos recién. El momento que ejerza esta tensión tiene que ser contrarrestado con esta fuerza. ¿Qué momento hace esta T? Y va a ser la T, lo voy a poner como uno con respecto al otro, sin considerar los signos. T por su distancia mínima al punto O, ven que acá no es perpendicular, acá voy a tener que hacer lo que vimos en las diapositivas. Yo tengo la proyección de T y voy a tener que encontrar la distancia mínima perpendicular. ¿Sí? Cuando esto sea de 90, esta va a ser la distancia mínima a este punto, al punto O. Entonces, momento de la tensión que hace la rienda va a ser T por la distancia mínima. Y ese momento tiene que ser igual al momento del peso, ¿sí? Por 1500 milímetros. O sea, el peso por esta distancia, que es lo mismo que hicimos acá. Es la mitad de la tranquera. Esa es la situación, ¿sí? Sin considerar las bisagras, porque acá yo puedo resolver, o sea, para que esto se mantenga en equilibrio, esta es la situación de momento que se tiene que cumplir. Entonces, tengo que averiguar T y tengo que averiguar la distancia mínima. ¿Cómo averiguo la distancia mínima? Esto lo vimos en el teórico, en los que les mandé del teórico, ¿no? Tiene que ser este lado. Bueno, a ver, tengo acá esta situación. Este ángulo de 55 es el mismo que este. Entonces, en este caso, va a ser con coseno, no con seno, pero es una cuestión geométrica. Como el ángulo dado es este, entonces, este lado que tengo acá, si yo considero este ángulo igual que este, tengo acá la hipotenusa, ¿sí? Que es el lado que son los 1500, y este sería el cateto adyacente al ángulo. Entonces la función que voy a usar acá no es seno, sino es coseno. Fíjense, acá. Entonces la distancia mínima, si yo pongo coseno de 55 grados, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es esta distancia mínima. Y la hipotenusa es el largo que conozco, la altura de la tranquera al terreno, 1500. Entonces, la distancia mínima va a ser coseno de 55 por 1500. ¿Sí? Esto es una cosa aparte del problema, pero es lo mismo que en el teórico. Se hace con 2 o 3 ejercicios, solamente que se hace con seno porque el ángulo conocido es otro. Acá, si fuese este el ángulo que me dan, utilizo seno. Como el ángulo es este ángulo es el mismo que ese, y yo tengo que usar el dato de la hipotenusa, entonces
elijo este triángulo. Entonces me queda coseno de 55, 1500 y calculo la distancia mínima. A ver si la tengo acá resuelta, no al valor. No lo tengo resuelto al valor. Bueno, esa es la distancia mínima. La vamos a dejar así. Entonces, ahora vuelvo a esta expresión de acá arriba. Entonces, T, tengo que despejar T, va a ser igual a P por 1500 sobre distancia mínima. Entonces me va a quedar, el peso es 160 kilogramos fuerza por 1500 milímetros sobre la distancia mínima, pongo esto, coseno de 55 también por 1500 milímetros. ¿Sí? Simplifico ahí, bueno, y eso me queda entonces 160 por coseno, bueno, lo hago, 160 sobre coseno de 55, que me da 280,7 kilogramos fuerza. Esa es la distancia, esa es la tensión. Pero como me decía, la mitad del esfuerzo, entonces tendré que dividir por 2 para responder a la pregunta. ¿Sí? Pero bueno, podría también dejarlo así si quisiera. Ahí averigüé la tensión que hace la rienda para soportar la tranquera. ¿Sí? Como el problema me pide la tensión para soportar la mitad del esfuerzo, bueno, tendría que dividir por 2 y concluir con eso. Pero ahí tal cual está calculado, esa sería la tensión. ¿Qué dicen? A ver. ¿Se entendió? Bueno, yo dejaría acá. Son 3 problemas. A ver, ¿podríamos cortar la grabación? Ya está en la explicación para que no quede un video tan pesado después para pasar. Y en todo caso, si tienen alguna duda, ¿la ven? ¿Les parece? Sí, pero Porque si no después es imposible